todos por venir. Es un esfuerzo, la verdad, un jueves a estas horas andar por aquí, así que muchas gracias. Vamos a intentar divertirnos un rato hablando de temas inmobiliarios, de temas de real estate, de temas del sector académico. Vamos a analizarlo por arriba, por abajo, por un lado, por el otro. Estamos aquí 4 personas que van a tratar de hacer ameno esta reunión. Vamos a estar 1 hora y dejamos 15 minutos por si queréis hacer preguntas. Por favor, las preguntas nos encantan porque le da mucho dinamismo a esto, ¿no? Natalia, si quieres, haz una presentación de lo que es el club. Sí, bueno, rápidamente. Toma mi micro, que si no, no sé. Muchas gracias. Por si alguno todavía no nos conoce, somos el Real Estate Club, que fundado desde 2010, y uno de los objetivos es fomentar la excelencia dentro del sector, y organizamos diferentes formatos de eventos, como puede ser una mesa de debate, conferencias, eventos más online. Ya hemos organizado más de 130 eventos con más de 200 ponentes y siempre intentamos pues estar al día, hablar de tendencias y tocar temas de investigación y estimular el negocio, ¿no? Estamos formados por socios y amigos. Los socios son alumni de algún programa del IE y los amigos son profesionales del sector. Si alguno, por lo que sea, se ha colado aquí y no es ni socio ni amigo y quiere serlo, pues nos lo puede preguntar al final. Y detrás de este club hay una junta directiva, somos 8 miembros. Creo que por aquí presente es Gonzalo, el moderador, que es el tesorero, y Raquel Fernández, la presidenta. Y también nos acompañan, que es uno de nuestros grandes pilares, algún miembro por aquí del comité, como Juan Barba, que son líderes del sector, que siempre nos dan su feedback y su opinión. Gonzalo, si quieres. Bien, te cojo el micro. Creo que vas a empezar con Cristina, ¿no? Sí. Bueno, 8 temas fundamentales que vamos a hablar hoy. ¿Por qué España es fundamental en el sector académico? ¿Por qué está creciendo? ¿Por qué es atractivo? De esto vamos a hablar varias personas de las que estamos aquí. Es una realidad, ¿eh? España se está posicionando a toda velocidad. El interés de los fondos, tanto los fondos PropCo como que están buscando la parte de real estate, la parte del ladrillo, que Zulema nos va a hablar de eso. También los fondos como negocio, comprando el negocio universitario o de business school o de formación profesional. Hablamos de eso también con Ignacio. Y la estrategia académica, la experiencia del alumno. Veremos qué importante es ahora esa experiencia para que los alumnos se sientan más atraídos por una universidad que por otra o por un centro de formación determinado, ¿no? Y luego, con Carlos vamos a hablar de los espacios, de qué está pasando, de la estrategia a nivel de conceptos, de diseño, de cambios de uso, de flexibilidad. Vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a estar realmente 1 hora divertida, os lo prometo. Para eso, los que estamos aquí, Cristina Mateo Rebollo, a mi derecha. Cristina, además, es una persona del Instituto de Empresa. Ella es vicedecana de Yale University en la Escuela de Arquitectura y Diseño. Además, es especialista en etnografía urbana. Luego, Cristina, luego nos aclaras exactamente en qué consiste. Transformación digital, también es experta, y en nuevos modelos de negocio. Enseña la asignatura de Sociología y Cultura y el impacto social de la transformación digital. Súper interesante. Y Cristina también es miembro del Consejo Asesor del Instituto Español de Medicina de Estilo de Vida en los campos de arquitectura y de medio ambiente. Por lo tanto, con Cristina podremos hablar bastante de esta parte de experiencia y de atracción del alumno. Ella es doctora en Sociología
por Goldsmiths College en la Universidad de Londres. Además, esta universidad es la líder en el mundo de este tema. Y ella es doctora, doctora, lo que hemos comentado, y tiene un Executive MBA especializado en e-business. Por el es periodista de formación, vivió en Londres 12 años, donde impartió conferencias sobre temas de consumo cultural y el papel de la identidad étnica en una ciudad global y el impacto de la tecnología. Cuidado que este tema nos encanta. Cuando hablamos de personas, cuando hablamos de etnias, cuando hablamos de culturas, vamos a hablar de eso. Ha trabajado tanto en el sector público como en el privado y tiene amplia experiencia en consultoría. Ha trabajado en Matty Kearney y en Mark Hurst. No van a ser tan largas todas las presentaciones, pero... Lema a mi izquierda, encantadora. Ella es asociada senior en Meridia Capital. Es doble licenciada en Derecho y en ADE en la Universidad Carlos III. Ha trabajado en CBRE, en JLL, desempeñando labores en el área de Property Management y Capital Market, con lo cual toda esta parte de inversión tiene muchísima experiencia ya. Sobre todo se ha centrado mucho en el sector alternativo, ¿no? Como residencias de estudiantes, healthcare, academic. Academic antes era un tema alternativo, pero ya va empezando a no serlo tanto. Lleva en Meridia Capital 5 años y desempeña funciones de investment y asset management, con una perspectiva PropCo y OpCo. No sé si todos estáis familiarizados. PropCo es que tiene relación con el ladrillo, lo hemos definido así a lo bruto, y OpCo más interés de ese fondo por comprar el negocio académico. Y ahora pasamos a los chicos que tenemos. Ignacio María, a mi derecha. Ignacio María González, desde el año 22 es director de desarrollo corporativo en Orbital Education. ¿Está bien así? Vale. Es un grupo británico que en este momento tiene 12 colegios en propiedad. Nos aportará el punto de vista de los fondos por el negocio OpCo y el interés por este sector a medio plazo. Muy interesante. Es antiguo alumno del IE, por eso le hemos dejado entrar hoy aquí. Hizo un posgrado de Capital Riesgo y Financiación Estructurada. Miembro del equipo de transacciones de EY y además posteriormente estuvo en Deloitte también. O sea que la parte de consultoría también la tenemos bien cubierta. Director de inversiones en Ahorro Corporación durante bastante tiempo y ahora puede decir que ha sido responsable de más de 30 operaciones de compras y de adquisiciones de colegios en una docena de países. Responsable de adquisiciones para LATAM y en Europa de ISP, entre el 14 y el 19, 5 años. Y por último, inversor y operador de colegios en México y Panamá, ha trabajado, y asesor del grupo Educa School, también grupo potente en el mundo educacional. Con Ignacio no nos vamos a aburrir hablando de toda la parte de inversión, ¿no? Y por último, Carlos. Carlos Aguirre Roses, muchas gracias también, Carlos. Es el director de 3G Office España. Y Carlos viene del mundo de la farmacia. Licenciado en farmacia por la Universidad Autónoma, entiendo, ¿no? Por la Universidad de Alcalá de Henares. Soy antiguo alumno y... Perdón. Veía UA y digo... Esto sí, tiene... Vale. Comenzó en AstraZeneca, en el sector farmacéutico, trabajando en marketing, en ventas. Y en 2003 fundó su propia empresa, Todo Entrada, empresa de marketing promocional, con unos socios. En el 2010, 7 años después, vende su participación y monta otro tinglado. Todo. ¿Qué montaste en 2010? Fundar Market... Monté una consultora de marketing digital. Marketeros Web. Vale. Marketing digital. 2014 funda el startup Fidelity Bonus. Y en el 17,
Que han pasado años ya. ¿Entraste en 3G Office? Entré en 3G Office a través de la consultoría que compraron de diseño estratégico en el 2017. Correcto. Pues oye, con Carlos vamos a disfrutar de esa experiencia. Ellos están haciendo bastantes proyectos en el mundo educacional, dentro de los edificios, no sé si fuera, pero dentro de luego sois expertos en toda la parte de gestión de espacios. Los señores de aquí. Vale, pues adelante, bienvenidos. Y bueno, el equipo ya lo tenemos. Yo le quería preguntar quizá a Cristina que nos hablara un poquito. Cristina. Sí. Nos ibas a hacer una propuesta y has traído una presentación, o sea que adelante si quieres. Lo pongo aquí, ¿vale? Es más sencillo. Bueno, una de las cosas que cuando me pidieron desde el club de alumni de Real Estate participar, y como no podía ser de otra manera, desde la Escuela de Arquitectura y Diseño dentro del IE, para nosotros es muy importante representar también a la propia al IE University, a la propia escuela, y hablar del campus, pero no solamente desde nuestra perspectiva, como de alguna manera pudiéramos decir usuarios, sino también extrapolándolo a lo que puede significar la experiencia del estudiante, ¿no? Entonces, una de las cosas que quería plantear aquí es la importancia de la idea del tercer espacio, y podemos hacer un poco de... Y esto relacionándolo con un poco lo que es el concepto de aprendizaje, lo que significa aprender en el siglo XXI y lo que significa aprender hoy en día. Y luego hablaremos más con gente que sabe de inversión y que sabe también del diseño de espacios. Evidentemente tú puedes aprender aquí, esto es un Oxbridge, un Cambridge, un Oxford, una ciudad universitaria idílica quizás. Puedes aprender aquí, un entorno físico, con un diseño establecido, que más o menos puede invitar a cierta solitud o soledad y a una cierta introspección, pero también quizás a que pasen cosas, que pueda pasar alguien y te interpele. También puedes aprender aquí. Esta es una universidad en Nueva York, que es un edificio bastante impresionante, se llama Parsons New School. Está en el medio de la ciudad y eso también es muy significativo porque parte del aprendizaje también significa estar en contacto, estar rodeado, permitir esa porosidad de dentro y fuera. También puedes aprender aquí. Hubo un momento donde Friedman, el economista, dijo, bueno, la tecnología no está permitiendo que verdaderamente la gente ya no tenga que emigrar, porque los ordenadores nos permiten acceder al conocimiento. No sé, quizás sí, quizás no. No sé hasta qué punto se puede aprender en todos los sitios, pero claramente acceder a YouTube es una oportunidad que quizás antes la gente no tenía. No sé si es la forma de aprendizaje, pero es un vehículo. También puedes aprender aquí. Estamos hablando de realidad virtual, estamos hablando de acceso a través de un espacio inmersivo que no es el que tienes inmediatamente en lo físico. Y bueno, todo esto hace que nos planteemos lo que significa aprender, lo que significa el espacio físico donde aprendemos y que el campus, donde estamos ahora, sea mucho más que el espacio físico, que quizás ha evolucionado mucho claramente desde COVID, que ahora es un lugar sobre todo simbólico, es un lugar que está dotado de un montón de significación, donde la gente verdaderamente lo que quiere y lo que busca es estar en contacto y pertenecer, o eso es lo que yo planteo. Y desde donde uno siente que puede interactuar y donde pueden pasar cosas, ya sea en lo físico o en lo virtual. Entonces, más allá del espacio físico y de la clase, se aprende. Estas son algunas imágenes de actividades que hacemos aquí en el IE, que tiene que ver con salir del aula, interactuar con otras personas donde ocurren cosas, espacios de colaboración y de creatividad. También teniendo en cuenta que es que ahora vamos a vivir hasta los 100 años. Creo que todos nosotros tenemos ese reto, unos más que otros, pero eso significa que tenemos que estar en constante aprendizaje y que cómo aprendemos está evolucionando. Aprendemos de forma inmersiva, in situ y en remoto, a través del espacio físico, pero también a través del espacio virtual. Dentro y fuera ya no significa algo como tradicionalmente significaba. Esas barreras se han roto y ya lo veremos cuando hablemos de los espacios. Imagino que Carlos nos contará.
y donde estar fuera, físicamente es una forma puede ser de estar dentro y de aprender. La pertenencia, como decía, es clave. Esa pertenencia se puede producir en cualquier parte o en muchas más partes que tradicionalmente. Son espacios como que es un lab donde la gente está experimentando con realidad virtual, pero también puede aprender en un espacio lúdico externo dentro del propio campus al que puede acceder gente de fuera. Son actividades que hacemos aquí dentro del IE, es un ejemplo. Nosotros somos un ejemplo verdaderamente de un campus donde lo físico y lo virtual está abierto, donde hay esa porosidad. Tenemos muchísimos espacios donde pasan cosas, espacios en transición, y eso es parte del aprendizaje hoy en día y de lo que redefine el concepto de campus. Síncrono, asíncrono, in situ, in remoto, donde la inclusión es importante. Hablabas antes de la importancia de lo étnico, bueno, más allá de lo étnico, el género, la edad. Todos estos aspectos son súper importantes y todo el mundo se tiene que encontrar cómodo. De ahí la definición del tercer espacio, y donde la colaboración sea propicia. Nosotros hacemos muchísimas actividades con las comunidades locales, con Segovia, con Madrid. Es muy importante, y no desde una perspectiva de arriba a abajo, sino de una colaboración verdaderamente de igual a igual. Y eso lo hacemos también desde la Escuela de Arquitectura y Diseño, proporcionando soluciones a través del diseño con estudiantes y con las instituciones. El campus como tercer espacio para mí es clave, creo que es lo que yo quiero poner aquí delante, y creo que la experiencia de aprendizaje implica flexibilidad, implica sobre todo generar una sensación de pertenencia y bienestar, y esa es una clave para que la gente pueda sentirse que quiere participar y que quiere estar en contacto con nosotros. Muchas gracias. Qué bonito, Cristina. Gracias, porque hablas de conceptos y hablas de cosas que emocionan. Para cambiar un poco el tercio, vamos a hablar de fondos y de dinero y de dónde está aquí el interés de la rentabilidad, ¿no? A mí me gustaría, Ignacio, si eres tan amable, de si nos puedes dar una visión así un poco de lo que está pasando en la parte educativa. Tú eres más de colegios, más que de universidades, pero bueno, el concepto es muy parecido, ¿no? Hay similitudes, sin duda. Yo, gracias, Gonzalo. Pues haría una breve sinopsis de cómo se puede estructurar la industria educativa muy a alto nivel, y os doy también algunas pinceladas de K12, ¿no? Está la educación superior, lógicamente, ahí hay universidades y escuelas de negocio, y el IE es un buen ejemplo, ¿no? Cubre ambos segmentos. Hay un tipo de educación también formalizada, que es algo periférica, pero que es creciente y tiene muchos players, que serían escuelas de otro tipo, no de negocios puramente, pero de otro tipo de enseñanzas múltiples. También el IE es ejemplo, porque tiene escuelas de otra tipología. Estoy hablando de escuelas de posgrados en distintas materias, marketing o enseñanzas digitales, de muchas de ellas, o en algunas áreas periféricas a la medicina. Pero en cualquier caso, luego el segmento más amplio es el que llamamos K12, que está vinculado a colegios. K12, algunos lo sabréis, lógicamente es una expresión británica de la K de Kinder, ¿no? Que es lo que sería un ciclo de infantil, niños de 3 años, 2, 4 años. 12 sería el antiguo COU, o segundo de bachillerato de hoy día, ¿no? Es el espectro que cubre desde aproximadamente los 3 años a los 17 años. Eso está, lógicamente, vehiculizado en todo el mundo, en todos los países, por colegios. Y estos pueden ser de titularidad privada, pública, o también está el segmento concertado, que está en algunos países, y España es ejemplo de ello. Entonces, bueno, a grandes rasgos la división sería esta, tanto por titularidad como por segmento de enseñanza. Y yo, pues como tú decías, Gonzalo, sí tengo mucha experiencia básicamente en K12, en colegios, ¿no? Por no extenderme mucho ahora, y luego podemos entrar más en detalle, lo que os diría que en ese sector, al igual que se da en muchos otros, y lo tiene bien identificado el sector del capital riesgo y fondos, hay un alto grado, o viene habiendo todavía, es decreciente, pero un alto grado de fragmentación o atomización por muchos players, porque la mayoría de colegios pues son de propiedad de una familia o de un grupo de dueñas, que a lo mejor empezaron sencillamente con una guardería, pero no son la mayoría de colegios, en la mayoría de países todavía no pertenecen a grandes compañías o grandes fondos muy profesionalizados. Esto está cambiando y viene cambiando desde los últimos 15 años aproximadamente.
Por tanto, es un sector que se presta mucho al build-up, a hacer estrategias de consolidación sectorial. También es un sector atractivo porque tiene, y esto también le gusta al capital riesgo en general, muchas barreras de entrada. Es difícil montar un colegio, necesitas permisos de cierta tipología, la más difícil es la urbanística, porque luego conseguir permisos académicos con el tiempo se puede, y en cualquier caso necesitas la parcela y que el precio que tú puedas poner por una parcela pues sea competitivo frente a usos alternativos. Normalmente la parcela no compite contra el uso residencial porque es una parcela dotacional, pero también hay otros usos dotacionales contra los que tienes que competir. Entonces, por el nivel de fragmentación, por el bajo grado de profesionalización, no en la parte académica, sino en la parte de gestora, y por las barreras de entrada inherentes, es un sector que tarde, pero players se han dado cuenta que se podía ir consolidando. Yo he tenido pues la oportunidad de estar ya unos 9 o 10 años en este sector, primero en un grupo que empezamos prácticamente sin ningún colegio. La primera operación fue la del AUDE, unos colegios que tenía N+1 en España. Los compramos desde ISP y hoy día es uno de los llamados grandes grupos mundiales, ¿no? Hay unos 5 grupos muy grandes, en torno a 50, 80 colegios que siguen creciendo. Yo ahí tuve una etapa amplia de muchísimas transacciones en Latinoamérica y Europa, y luego estuve por libre, luego he querido entrar otra vez a otra plataforma de menor tamaño que quiere consolidarse como mediana en el sector, es Orbital, y hay espacio para, diría que para todos, ¿no? Para el número de players que hay suficiente recorrido todavía para seguir haciendo consolidación sectorial. Y una consolidación bien hecha, desde el punto de vista de gestión financiera y académica, pues amerita un buen rendimiento al capital. Además de que las transacciones pues, son a múltiplos interesantes, lo cual es exigente, ¿no? Porque sí, son múltiplos buenos en la venta, pero también son exigentes en la compra. Y lo último que digo en esta primera intervención es que entiendo que estáis aquí principalmente para escuchar hablar de temas inmobiliarios, pero bueno, creo que es un tema tangencial que toca, y podremos luego también discutir un poquito cómo se pueden construir escenarios donde la parte inmobiliaria pues también encuentre un ángulo de cooperar con nosotros, con los players operativos, ¿no? en esta industria. Y no he dicho apenas nada de universidades, pero algunas cosas de las que charlaremos pues aplica también, ¿no? Y hubo operaciones grandes ya en España también con universidades. ¿Te atreves a decir algún número? Porque has dicho que es interesante, que la rentabilidad, ¿de qué estamos hablando si puedes? Sí. Puedo soltar algunos números genéricos y luego los aterrizamos más, pero un colegio bien gestionado de modo individual, sin necesidad de capturar sinergias con otros, debe aspirar, si tiene una escala, un tamaño mediano, ¿no? Porque el tamaño influye, de un colegio no es lo mismo, y hay pros y contras, pero no es lo mismo operar un colegio de 200 niños que de 1000, que de 700. Pero un colegio mediano de 600 niños o por ahí, pues debe de tener un margen de EBITDA, y algunos no nos aportarán nada de dato, otros sí, pero de doble dígito desde luego, y entre un 15 y un 26%. Depende también mucho de si pagas o no pagas arrendamiento, porque a un EBITDA, si pagas arrendamiento, le tienes que quitar varios puntos hasta llegar al EBITDA. Pero bueno, previo a pago de arrendamiento, pues es un sector que bien gestionado tienes que estar en márgenes de doble dígito, y si estás en escala razonable, márgenes del 20%. Y el otro, y por dar algún dato más numérico, en el sector de colegios, cuando yo empecé todavía era factible comprar colegios a múltiplo 7, 8, dependiendo. Hoy día eso es muy complicado, y estar más en el doble dígito. Y las grandes plataformas, cuando capturan un nuevo inversor financiero que les quiera acompañar, pues les están pidiendo múltiplos de 15 en adelante, ¿no? Y que no son comunes. Yo conozco la industria del capital riesgo un poquito en otros sectores, y no son múltiplos comunes ni fáciles. Te lo agradezco. Sí. 15. Pero Oye, eso es para algunas plataformas concretas, con una diversificación geográfica y de divisas en sus ingresos amplia. Así más riesgos de unos países con otros. qué bien, qué interesante. Muchas gracias. Además, por aportar datos, a mí me ha sorprendido un poco, o sea, que me gustaría seguir analizando eso. Ahora vamos a hablar de la parte también muy bonita de los espacios, de cómo el estudiante se encuentra a gusto en un sitio, en otro, que Cristina ya nos ha hecho un adelanto. Con Carlos, experto en este área, vamos a ver. Yo, Carlos, te haría una pregunta.
para que tú luego ya te enrolles. Pero, ¿qué significa para vosotros diseñar? Me alegra que me hagas esa pregunta. Vale, es verdad que nosotros somos una compañía de diseño, pero que es una compañía un poco de diseño y construcción, pero es una compañía un poco rara. Es decir, nosotros aplicamos lógica de diseño estratégico a todos los activos que nosotros manejamos, ya sea activo de workplace, activo de educación, activo de retail, o que es básicamente lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, esta apuesta que nosotros la hicimos hace 5 años, la hemos intentado consolidar y os voy a enseñar porque me había dicho Gonzalo, te enseñarás algún espacio, ¿no? Entonces, la hemos intentado consolidar. Entonces, pero quiero rescatar antes una cosa que tú has dicho que me parece muy interesante, ¿no? Bueno. Problemas técnicos. Esto... Bueno, entonces, ¿qué quería comentar? Tenemos que entender que la lógica del aprendizaje es una lógica absolutamente transversal y que va a ocurrir en todo. O sea, nosotros no vemos que la lógica de aprendizaje va a ser solamente de un sector, sino que es una lógica de transversalidad, es una lógica que la vamos a tener presente en todos los sectores porque no nos queda más remedio. O sea, estamos viviendo una serie de revoluciones. Ahora mismo se habla, perdonadme, de que más o menos un adulto a partir de ahora tendrá unos 5 ciclos de formación a lo largo de su vida profesional, ¿no? 5 ciclos de formación. Pues yo ya tuve uno en farmacia y ya fue la leche en lo que he podido hacer durante la carrera y poco más, ¿no? Pues va a haber que reinventarse 5 veces o hacer 5 pasos de formación, ¿no? Entonces, bueno, ya lo tenemos aquí. Entonces, esta lógica quiero que os quede, porque es la lógica que a nosotros nos permitió entender que la lógica del aprendizaje va mucho más allá de si escuelas, coles, lo que tú estás comentando, ¿no? En los colegios, por ejemplo, ahora, en un mercado súper fragmentado como es el español, que está casi todo en manos de familias, que los hijos no quieren seguir y cómo se están entrando fondos y demás, con una adicional divertidísimo que es la baja natalidad que hay en España, ¿no? Entonces, ¿cómo se está viviendo eso y por qué es interesante? Hay varios factores, ¿no? Porque ¿para qué me vas a meter en un cole si hay una baja natalidad? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué hay ahí? ¿No? Pues hay cosillas. Entonces, bueno, desde la lógica esta, ¿no? De que os pongo encima de la mesa, nosotros diseñamos y luego también te quería enganchar lo del tercer espacio, ¿no? El aprendizaje, que es lo que quería deciros, ocurre de forma continua. Hoy nos estamos reuniendo de forma informal y todos aprenderemos algo de aquí, de vosotros, de nosotros, etcétera, ¿no? Ya es un aprendizaje. Yo soy entrenador de baloncesto de formación élite y cada entrenamiento que yo tenía en el Madrid, en Estudiantes o en Fuenlabrada era un aprendizaje continuo para mí, ¿no? Además muy retador con gente de hipertalento que sabía mucho más de baloncesto que yo, que era el entrenador que los llevaba. Digo en cuanto a habilidades, ¿no? Entonces, bueno, de ahí nació esa lógica. Entonces, voy a pasar muy rápido. Quería enseñaros, pues, cosillas que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, ¿no? En centros de formación profesional. Este es un espacio que hicimos, y Zulema y Juan lo conocen muy bien, que hicimos en Barcelona y que si lo veis, perdón, pues lo que quisimos hacer es una lógica de... Y luego lo hablaremos, ¿no? Para nosotros no solamente era diseñar el espacio con el programa funcional, es, oye, ¿cómo tiene que funcionar este espacio? Oye, ¿quiénes son los actores que van a estar aquí? ¿Va a estar el alumno? ¿Va a estar el padre del alumno? ¿Va a estar los profesores? ¿Va a estar el equipo de gobierno? Y cómo hacemos cosas que puedan ir respondiendo a las necesidades de cada uno, ¿no? Perdón, que hay cosas que no... Disculpadme. O, por ejemplo, este fue un proyecto súper chulo que hicimos desde el diseño estratégico. Nos llama a Comillas y nos dice, oye, queremos hacer el Conecta Lab en un espacio, pero tenemos un problema y es, nosotros somos la universidad, ya lo siento, somos la universidad con mayor, con mayor demanda, que más gente quiere entrar y con mayor empleabilidad. Los profesores no tienen sentimiento de que ellos tengan que innovar en nada, ¿no? Y entonces dijimos, ostras, pues es interesante y creamos un espacio Conecta Lab que es un espacio de innovación absolutamente modulable y en el cual ellos van haciendo todos aquellos procesos de innovación, ¿no? Esta lógica de aprendizaje también la unimos en que ellos querían un espacio de encuentro de empresa. Bueno, pues tuvimos que pensar todo y cómo lo vamos haciendo. O, por ejemplo, la Fundación 11, con la que hemos trabajado. Ellos hacen temas de formación profesional para
la gente tal, ¿no? Es un proyecto súper bonito, ¿no? Entonces, ¿cómo es un espacio para gente que tiene discapacidad visual o discapacidad de movimiento, etcétera, ¿no? Pues cosas tan sencillas como que hicimos una guía en el techo de un color altamente llamativo para que fueran capaces de manera sencilla llegar a cada una de sus aulas, ¿no? O como, por ejemplo, la experiencia que hacemos en UAX, que es súper divertida, de cómo en el momento en el que llega el padre con el lead, vamos a hacer un proyecto en el cual, a nivel de esto podemos hablarlo más tarde, ¿no? Pero es un proyecto que es una tontería, pero que el teléfono móvil se les reconoce que están allí y por el campus, que siempre es un infierno llegar en cualquier campus a donde quieres llegar, se van a ir encendiendo una serie de postes que te guían hasta donde está el estado final donde tienes que llegar, ¿no? Entonces, la lógica de diseño que nosotros hacemos es todos esos actores, todas esas experiencias, todo lo que queremos que ocurra y cómo lo vamos a hacer. Y cómo, de repente, activos que estaban, sobre todo, estamos teniendo muchos proyectos en zonas complejas que tienen la doble posibilidad de dotacional y oficinas en activos que los estamos reconvirtiendo. De ahí nació lo de Baricentro, de ahí nació una cosa en Hospitalet, de ahí van haciendo cosas de que, ostras, aquí puede tener sentido y son activos que están un poquito muertos de la risa y que ahora cada vez van siendo más complicados recolocarlos, pues en educación estamos viendo que por lo menos nosotros lo estamos pudiendo llevar a cabo, ¿no? Y luego coles como la Asunción Blanca, que hicimos, este más fue todo un reto porque el arquitecto es muy famoso y teníamos que mantener el ¿no? Entonces, bueno, lo que quería decir, básicamente para nosotros diseñar no es llegar y decir, ala, mira, este es un cole, es entender bien, oye, estratégicamente, ¿tú qué quieres hacer como organización? Una vez que tengo claro qué quiero hacer como organización o qué quieres hacer con el activo, etcétera, a partir de ahí ir desgranando poco a poco, oye, ¿quién va a ser el usuario? ¿Cómo se va a utilizar aquí? ¿Qué necesidades tienen? Etcétera, etcétera, para que al final hay una excusa que es el material, lo tangible, que es lo que construimos. Y lo tangible es muy importante porque modula muchos comportamientos. El solo hecho de cómo está distribuida esta aula ya modula cómo es la comunicación entre nosotros. ¿Vale? Ya es tangible. O cuando, por ejemplo, vais ahora a un restaurante, entráis en un restaurante y ya sabéis lo que va, o sea, ya mola, ¿no? O sea, es como, ala, ya sé por dónde va el tema y me siento cómodo o incómodo desde el minuto cero, ¿no? Ese es el poder que tienen los espacios y que nosotros nos dimos cuenta que o lo conectábamos con todo lo anterior o al final era hacer espacios por hacer espacios. Hemos sufrido mucho, ¿eh? Pero bueno, es un poco la idea y por eso cuando tú me preguntas qué es diseñar, no solamente es ponerme a pintar o dibujar, ¿no? Es entender toda esa complejidad que está asociada y más en un espacio de educación en el que conviven muchas realidades. Realidades docentes, realidades de alumnos, realidades de captación, realidades de trabajo, etc. Perdonadme si me extendí. Ah, perfecto. Realmente el mundo del diseño en los espacios está también evolucionando a toda velocidad. Desde el confinamiento, Te voy a contar que no sepas. desde el confinamiento se está notando ya no solamente el online y el presencial, como en esta sala tú decías, aquí el IE lo ha resuelto de una manera espectacular, porque es verdad que estas clases muchas veces son 360 y el profesor anda por aquí en medio, otras veces se cierra aquí una pared en medio y es una aula solamente y a la vez están mucha gente conectada online, ¿no? Y eso se tiene que ver, el tamaño de las pantallas es enorme, porque nos dejamos los cuernos aquí, pero es que es la única manera de que se vea desde una distancia, ¿no? O sea, que al final todo esto de los espacios tiene mucho que ver con la tecnología y con las nuevas cosas que están pasando en el mundo educacional. Vamos a seguir hablando de fondos con Zulema, nos va a contar un poquito cómo se ve la educación desde el punto de vista de un fondo. Vosotros lo veis como un mercado alternativo. De eso querías hablar un poco, ¿no, Zulema? Sí, ¿qué tal? Bueno, yo voy a dar mi humilde experiencia y aportar un poco lo que estoy viendo dentro de donde trabajo, ¿no? En Meridia somos una gestora de fondos que nos dedicamos a diversos sectores dentro de la pata real estate del ladrillo y últimamente estamos viendo muchas transacciones o muchas operaciones de alquiler relacionadas con el mundo de la educación, que antes a lo mejor no veíamos tanto o estábamos con el focus en otro tipo de activos o de inquilinos, depende de si es un edificio de oficinas o del proyecto que estemos realizando. Y bueno, que ahora mismo la verdad es que lo estamos viendo todos los días. No dejamos de tener demandas de inquilinos del sector educativo en todas sus modalidades. Y bueno, un poco para concretar dentro del mercado igual de inversión, ¿no? Del mercado de capitales, de fondos de inversión, al final lo que vemos es que es un sector que, quieras o no, es anticíclico en el sentido de que educación tiene que haber,
y sobre todo porque además es un derecho reconocido en nuestra Constitución y sí o sí hay que ofrecerlo. Y por otro lado también está sucediendo que cada día hay un incremento mayor, ¿no?, de las titulaciones, del número de estudiantes. Tenemos muchos estudiantes que vienen de fuera y que hay que poder acoger esa demanda. Son también dentro del espectro de inversores, por así decirlo, los cash flows que te puede dejar un activo que esté alquilado a un centro educativo de cualquier tipo suelen ser más estables porque se suelen firmar contratos con unas duraciones más largas, tanto para proteger al inquilino, que no quiere de repente que el propietario cambie de idea y diga, oye, pues te echo y te quedas con tus 1000 estudiantes en la calle, sino también para el lado del propietario. Nosotros nos interesa tener contratos muy a largo plazo, más por ejemplo si eres un fondo de valor añadido, ¿no?, que lo que quieres es poner bonito el paquetito y venderlo a un fondo más institucional, más core, más finalista, que lo que quiere es asegurarse un cash flow durante cuantos más años mejor. Luego también hay una serie de factores sociales que, si bien es cierto que no están funcionando tanto en todos los sectores, ¿no? En los colegios, aquí yo hablo muy poco porque no sé, pero al final la natalidad baja, entonces pues hay que ver un poco ahí qué está pasando, pero sí que es verdad que a lo mejor en la educación superior, a nivel de máster, doctorado, universidad y sobre todo centros de formación profesional, el número de estudiantes crece. Si el número de estudiantes crece, pues hay que ofrecer más titulaciones y esto necesita sí o sí pasar por más espacios. Entonces, bueno, pues también aquí hay un tema muy interesante y es como un círculo, ¿no? Al final, para que el fondo core entre a comprar este tipo de activos, alguien los ha tenido que generar. Entonces ahí es donde entra el fondo Value Add, ¿no?, que pues lo que hace es o bien desarrollar un greenfield con un operador llave en mano, asociándose desde el principio, o transformar edificios que no están funcionando o funcionan menos en su uso actual para poder albergar a centros educativos. Y esto al final, si no hay un fondo core que te lo compre, el value add no entra y necesitas un poco como completar la rueda para que se genere el negocio. Y luego también muy importante las alianzas y potenciales alianzas que yo creo que se van a ver más ahora en el mercado entre propietarios del ladrillo y operadores, para poder el propietario le ayuda a expandirse y ellos pueden crecer. Si no, siempre hay operadores que pueden llegar a tener el ladrillo en su propio balance, pero si no, es una forma de extenderse y de crecer más rápido. Y por último, muy importante, el tema de la liquidez. Al final, tanto para un fondo que sea del perfil que sea más con menos riesgo, más adverso al riesgo, necesitamos que el activo sea líquido. Líquido si lo quieres vender a un fondo más institucional, en cuanto a asegurarte un inquilino que tenga, y para aquí esto sí que es muy importante, porque si tú, por ejemplo, desarrollas un edificio de oficinas a riesgo y ya lo alquilarás a la empresa que sea o a las empresas que sea, aquí sí que lo normal es que hagas de la mano con el operador el edificio. No vas a construir un colegio o una universidad y ya vendrá alguien a operarlo, ¿no? Entonces tienes que asegurarte mucho de ese inquilino. Tienes que entender bien quién está dentro de tu edificio. Tienes que entender bien que va a ser capaz de poder pagarte la renta que estás demandando, ¿no? Tiene que tener unos buenos covenant, un rating que sea bueno y sobre todo blindar mucho el contrato de arrendamiento, tanto para la seguridad del inquilino como para la seguridad del propietario. Y otra tendencia que ha pasado, y no está pasando en uno, en dos, sino en más activos, es que teníamos de oficinas, que algunos podían funcionar bien como oficinas, otros no tanto, pero no siempre no es tanto una alternativa, sino como que de repente nos hemos topado con mucha demanda de este tipo de inquilinos. Y si bien es cierto que aquí lo ha mencionado antes Ignacio, que hay un tema de urbanismo que puede no permitirte el uso, pues no puedes convertir a lo mejor un terciario de oficinas en un dotacional, o eso pasaría por un cambio de uso que te puede llevar años y años contra la administración. Sin embargo, sí que estamos viendo usos terciarios que son compatibles con este tipo de espacios, ¿no? Igual para un colegio no es tan sencillo, pero para un centro de formación profesional sí. Y ahora mismo estamos teniendo muchas demandas y hemos cerrado contratos de alquiler en edificios de oficinas con operadores que son o de formación profesional o de escuelas de negocio. Y bueno, con esto yo ya cierro mi parte de presentación. Si queréis alguno, luego podemos hablar más en detalle de temas de alquiler, que también, bueno, y lo voy a mencionar porque me pareció muy interesante. Leí el otro día un artículo en un periódico, si queréis os lo puedo enviar, y resulta, por ejemplo, en Barcelona, todo el cierre del mercado de alquiler que se ha hecho en el primer cuatrimestre de este año, el 28% de los inquilinos son del sector educativo. Del 19 al 22, esto representó un 7%. Antes estaba muy de moda, por así decirlo, las empresas tecnológicas, y ahora se ha completamente revertido esta tendencia. Y esto Es verdad. es un breve resumen de todo lo que estamos viendo. Pero... No, muchísimas gracias. Yo lo que sí que veo es que no hay muchos fondos que estén trabajando las operaciones que estáis haciendo vosotros. O sea, sí que veo mucho más buscando el negocio
que el ladrillo. Sí, de hecho, yo he tenido personalmente, y gracias a Meridia, la suerte de trabajar con fondos, un fondo específicamente que es de inversión social. Ellos solamente compran ladrillo, que sí que cuando se habla mucho de la inversión de impacto siempre se piensa a nivel OPCO o más a nivel de empresas dedicadas al tema medioambiental. Pero sí que existen fondos, y yo creo que también van a empezar a crecer cada día más, que oye, que lo que hacen es invertir solamente en aquellos productos a través del ladrillo que ofrezcan algo a la sociedad, ¿no? Que pues oye, solamente voy a invertir en educación, en vivienda asequible, solamente voy a invertir en el sector sanitario. Ya existen fondos con este perfil, son fondos al final con un perfil core y es una fuente de capital muy competitiva y que puede despertar mucho el nacimiento de otros players para entrar a vender este tipo de producto a este fondo. Y luego también dentro de los fondos de real estate normales que todos estamos acostumbrados a escuchar cada día en prensa o en nuestros trabajos, sí que es verdad que la pata ESG, que ahora mismo está, si no estás en ESG, no estás y no estás en el mercado, la ESG todo el mundo se centra mucho en la E, en medio ambiente, pero no, hay otras patas, la pata S es muy importante. Si logras que tu portfolio de edificios o donde estés invirtiendo se diversifique y parte de estos edificios están ya en un sector que de por sí es impacto, ¿no? Y que de por sí es un tema social, algo que hay que ofrecer a la sociedad, pues ya estás como haciendo muy tuyo el tema del ESG. Y luego aquí ya hay un montón de normativa que eso da para 50.000 foros distintos, ¿no? Pero normativa de la Unión Europea que al final te está clasificando a ti como fondo dentro de un artículo 6, un artículo 8, un artículo 9, pues a través del sector de educación se puede llegar a lograr estar en uno de esos objetivos. Pero bueno, problema. Punto de vista fundamental para entender la jugada, la que nos has dado, y te lo agradecemos. Y vemos que es un asunto de los fondos interesados en la parte de inmobiliaria que en España le queda mucho recorrido. Entiendo que ese es el mensaje también un poco que estás transmitiendo, ¿no? Al final es alternative, pero no es alternative, ¿no? Ya no es Cuando tan hablamos de estudiantes al principio, que no es que no existieran las transacciones de residencias de estudiantes, lo que pasa es que no estaban en boca de los grandes profesionales dentro del mercado inmobiliario. En el momento en el que consultoras, asesores de diversas áreas del inmobiliario empiezan también a hablar de ello, lo van institucionalizando. Al institucionalizarlo se crea más mercado, ¿no? Y bueno, pues así estamos creando un sector que dentro de poco pues habrá un departamento dentro de CBRE, ¿no? Que se dedique única, si ya lo hay de hecho, única y exclusivamente a este sector, que a lo mejor antes pues no era pensable. Correcto. Te confirmo que sí. Oye, 4 datos del sector. Voy a hablar de las universidades porque luego está la formación profesional que tela, ¿eh? Cómo está creciendo en España y ojalá que crezca mucho más porque creo que aquí estamos con cierto retraso frente a otros países donde se le da muy buena salida a esta formación profesional, a toda la gente que luego busca un empleo que es compatible con ampliar en una universidad un último curso. Y en fin, la formación profesional aparte, universidades, 176 universidades, o sea, en total hay 90, ¿no? 86 universidades, 50 públicas y 36 privadas. Pero a nivel de edificios, de ciudades y tal, están 176 pueblos, ciudades de toda España. Está muy repartido, aunque Madrid, Barcelona, siempre hay mucho edificio, mucha fundación, muchísimos cursos de todo tipo, pero es que está muy expandido. Nosotros ahora estamos, todos los que estamos aquí, estamos metidos en proyectos de suelos en toda España, de comprar en toda España, de alquilar en toda España. O sea que no solamente, hoy hablamos mucho de Madrid y de Barcelona, pero aquí estamos hablando de que este es un negocio que está súper extendido y más que se va a extender. Hay unos proyectos espectaculares relacionados con el mundo deportivo, con la formación ad hoc para el tema del Life Science, en todas las ciudades de España. Está habiendo una verdadera revolución que tiene mucho que ver con lo que estás comentando de que el sector es muy atractivo para los fondos, pues para los fondos y para todo el mundo, porque está creciendo a lo bestia, ¿no? Cristina nos hablaba antes y me gustaría que nos hablaras más todavía de cómo los alumnos se están internacionalizando, por qué el atractivo, ¿no? Luego te pregunto, porque quiero que hagas ese. Pero existen
1072 centros universitarios entre escuelas, facultades, institutos de investigación, etcétera, 53 escuelas de doctorado y hospitales universitarios, 78 fundaciones. Todo esto es negocio académico, no solamente la universidad tal, ¿vale? Y luego, el año pasado hemos dado 3.112 titulaciones de grado. 3.112. O sea, uno piensa que grados hay los que conocemos todos, ¿no? Pues es que hay 3.000. Y ha aumentado, ¿no? El 72% es público, el otro es privado. Son 4 datos que os doy porque esto está creciendo muchísimo. Se ha incrementado un 18% la oferta de grados desde el año 2015 al 2023, un aumento del 18%. Esto va a toda velocidad todos los años. Y sobre todo hay aspectos como las ciencias de la salud que están creciendo y le queda un recorrido espectacular. Yo creo que muchos de los que estáis aquí, que estáis relacionados con el mundo educativo, estáis viendo que la educación concreta de temas digitales, de temas de nuevas tecnologías, de temas de salud, de temas de healthcare, todo esto está creciendo a un ritmo del 25% en los últimos 5 años. Espectacular. Cristina, te iba a preguntar que por qué los alumnos están viniendo de todas partes a Madrid. Si quieres hablamos de Madrid o de España, pero te pregunto por qué. Pues es verdad que cuando estábamos antes hablando todos de, bueno, incluso de la parte de inversiones, etcétera, como que uno tendía a pensar que, incluso hablando de la natalidad, pensábamos fundamentalmente en alumnos españoles. Pero una de las claves de España y de Madrid es que no nos olvidemos que somos uno de los destinos turísticos por excelencia históricamente, que pese a, digamos, a lo que ha pasado durante el tiempo de COVID, estamos recuperando. Y Madrid es no quiero parecer aquí electoralista, pero Madrid es en gran medida un ejemplo en miniatura de lo que es España, ¿no? En ese sentido es una ciudad segura, España es un país seguro, eso es muy atractivo, nosotros lo vemos en el día a día, nuestros estudiantes en un 90% son internacionales, es una barbaridad esto que estoy diciendo, si lo pensamos. Entonces, aunque pueda haber estas 172 instituciones académicas en España, no hay ninguna como el IE en ese sentido, y es cierto. Y eso significa que somos un destino seguro, que se pueda andar por la calle con tranquilidad. Es un clima muy agradable, lo cual hace que seamos el segundo país más longevo del mundo, que eso, para esto que estábamos hablando de lifelong learning y lo que significa aprender en 5 etapas de la vida, puede que en más, ¿no? Es interesante y hace que por eso también sea atractivo para los fondos el invertir en este tipo digamos, de productos, si queremos llamarlo así. Y luego además tenemos una salud pública que es gratuita y que es muy sólida. Todo esto hace que que seamos un lugar muy atractivo, que Madrid sea muy atractivo y que bueno, la gente quiera venir aquí. Y tenemos, de hecho, datos han venido 90.000 estudiantes internacionales en el año 21-22, con todo lo que eso significa todavía de remora del post-COVID. Bueno, creo que el IE, como he dicho, el 90% de los alumnos siendo internacionales, creo que es un gran ejemplo. 90%. Increíble. ¿Y sobre todo serán de Sudamérica o de todas partes del mundo? Bueno, es verdad que a la vez España además tiene esa parte y Madrid, que es una puerta a Latinoamérica muy importante y también a Europa por nuestra ubicación geográfica. Nuestros alumnos no son solamente únicamente, como uno podría pensar, fundamentalmente latinoamericanos, que sí que lo son. Hoy hemos tenido una reunión interna que vienen muchísimos y fundamentalmente de Estados Unidos, que es un destino emergente para nuestros alumnos, de donde vienen, quiero decir. Y también de Oriente Medio y de muchos de Middle East. Siempre ha sido al revés, ¿no? Aquí lo que mola es ir a Estados Unidos a estudiar. O a Londres, ¿no? Bueno, creo que hay una geopolítica que puede estar a nuestro favor en ciertos momentos, de la que nos podemos estar beneficiando. Somos un país en Europa, en una ubicación con una climatología muy, muy, muy positiva y con unos precios quizás también muy competitivos, ¿no? Que hacen que estudiar en Estados Unidos no sea igual que estudiar en España, y además España es un tercer espacio, Madrid es un tercer espacio. Me encanta eso del tercer espacio, ¿no? Gracias. Oye, Ignacio,
te puedo preguntar quiénes son esos operadores de la industria que tú conoces y que vosotros sois uno de ellos. ¿Qué mercados son los más atractivos? ¿O con qué mayor nivel de penetración? Sí, pues a ver, yo diría, si hablamos exclusivamente de colegios, ¿no? El sector K12 verdaderamente es una industria dirigida básicamente desde Reino Unido. Allí tienen base la mayoría de players, puedo dar ahora algunos nombres. Orbital tiene lógicamente su sede en Reino Unido. También es el caso de Cognita, de Inspire, de ISP. No así de Gems, que está en Dubái, pero bueno. En el fondo, en cualquier caso, independientemente de donde tengan la principal sede operativa, son grupos bastante internacionales, diría yo, desde un punto de vista de que todos ellos tienen en su capital fondos globales. Entonces, al final, aunque los equipos de gestión y la oficina corporativa sí esté allí, pero bueno, son verdaderas multinacionales por el origen del capital y por donde hacen el deployment. Porque verdaderamente de estos grupos, presencia luego con colegios propiamente dentro de su red, allí en Reino Unido hay poco. Cognita sí tiene allí colegios, otro operador incipiente que está creciendo mucho, que es Dukes también, pero mis antiguos compañeros de ISP no tienen en Reino Unido. Tuvimos un colegio y lo dejamos. Inspire tampoco, Orbital mismo tampoco tenemos. Pero en cualquier caso, es una industria muy británica en cuanto a los equipos de gestión. Y yo quería hacer algunas reflexiones también de algunas cosas que se han comentado, ¿no? Una, por ejemplo, comentaba Cristina, de cómo Madrid o España está compitiendo con el mercado norteamericano. Has dicho el precio, yo creo que es cierto, no porque sea barata la educación en Madrid, en el sector de universidades o escuelas de negocios, sino porque la percepción de calidad-precio, la proposición de valor es muy buena. Y esto sí que, lógicamente, tiene un impacto, ¿no? En muchos mercados y no solo en Latinoamérica. Y esto también lo estoy viendo yo en el sector de colegios, ¿no? Por ejemplo, al final para un padre es importante en qué currículum le estás dando y con qué estándar de calidad, en tanto mayor medida que el país donde esté domiciliado el colegio. Está muy bien la experiencia de mandar a un niño a Reino Unido, pero también están creciendo los boarding schools en el Mediterráneo, por ejemplo, ¿no? Y Suiza siempre tendrá mucho atractivo para público asiático, o Boston o lo que sea, pero hay otras geografías donde si el colegio, por su estándar de calidad académico y de instalaciones, es elevado y el precio compite bien, pues tienes también un público internacional, ¿no? Donde a priori no pensarías que mandarían a su hijo. Y España en esto tiene muy buenos boarding schools por ahí, por el Mediterráneo. Otra reflexión que hago breve respecto a algo que comentaba Zulema, ¿no? Y era cómo los fondos PropCo deberían de empezar a acompañarnos más a los operadores de K12 de colegios. Yo espero que así sea, ¿no? Lo que creo que ha ocurrido hasta la fecha es que no había interlocución. Es decir, la mayoría, como estaba tan fragmentado y en manos no completamente profesionalizadas, el sector de los colegios, pues los fondos de inversión inmobiliarios tenían otros sectores a los que dirigirse más inmediatos, más atractivos, ya sea residencial, residencia de estudiantes o lo que sea. Pero en colegio lo que percibían es pues, un mercado muy fragmentado y players, ¿no? La contraparte, pues si no tiene escala, si no hay escala, no está profesionalizado, ¿para qué me voy a molestar? Ahora, paradójicamente, lo que está ocurriendo es que ya sí hay grupos con escala, sea muy grandes son grupos de 50, 80 colegios, medianos somos grupos de 10, 15 coles. Ahora que sí hay interlocución y contraparte con escala, lo que ocurre es que no a todos, ni inmediatamente, pero hay cierto grado de sobrefinanciación. Los players educativos en K12, algunos de ellos lo que tienen es cola, ¿no? de inversores para acompañarles y lo que les dicen es, bueno, digamos, pongámoslo en general, lo que a veces el mensaje que transmiten los inversores es coge escala, no te preocupes en enajenar el ladrillo, no tienes que ser asset light necesariamente, compra mucho EBITDA, que yo tengo un buen suministro de capital, por las barras de liquidez que ha habido, por lo que sea. Entonces, ahora paradójicamente que sí puede estar la industria mejor preparada para absorber contraparte inversora de PropCo, a lo mejor es menos necesaria. Y ya sí termino en este momento con respecto a esa reflexión, lo que también ocurre es que la contraparte cualificada para vosotros, ¿no? O para fondos PropCo y los grupos buenos de verdad, bueno, o la mayoría, los hay también, pero la mayoría de los que tienen la escala y profesionalización que querríais ver, tienen una base de activos muy diversificada.
Y a veces yo me he encontrado hablando con fondos de inversión, decían, es que no me gusta que tengas un colegio en X geografía o Y. Bueno, pero es que se construyen así las plataformas. Hay que estar en México, hay que estar en Emiratos, en Qatar. Por desgracia, nosotros tenemos algún colegio en Moscú y lo que tenemos es que quitárnoslo de encima, desafortunadamente, porque ahora no está vetado, ningún inversor lo quiere tocar. China, que era un mercado, el dorado también para esto, ahora deja de estarlo, pero al margen de casos puntuales, que cada geografía merece su análisis, mi punto es que cualquier player que quiera invertir y acompañar a un grupo de este tipo, salvo que encuentres a un grupo de K12 muy local, muy nacional, muy español, lo que te vas a encontrar es una contraparte diversificada en 10 o 30 países, lo que sea, y tampoco te puedes poner muy exquisito con la divisa, este país no me gusta, porque no te van a hacer un traje a medida. Toca muchos temas, perdón. Qué bueno, no, además muy bien, porque nos has dado ahí 2 puntos que lo considero positivo, ¿no? Una pregunta indiscreta. ¿Realmente los fondos ahora están más parados que hace 3 meses en inversión? ¿Hay miedo? ¿No hay ningún tipo de miedo? ¿Qué está pasando? Porque en otras áreas de nuestro mundo inmobiliario la cosa está más complicada. Preguntas pensando en el perímetro España, digamos, ¿no? Sí, ahora te No, pregunto. yo no lo estoy viendo así. Es decir, hay operaciones sobre la mesa. Nosotros estamos en varias y no somos un player de los grandes, sino de los medianos. Yo sé, no tengo contactos, lo que hacen otros. No están parados y aunque hay ahora, pues es un año electoral en España, pero se percibe como una industria con poca interferencia, afortunadamente. De hecho, hoy mismo venía en prensa y ya veremos, ¿no?, si se confirma o no, que un fondo de infraestructura muy grande en España, Asperion, se está mirando un grupo grande de concertados, y concertados sí, por sus características, es un nicho percibido con un perfil de riesgo diferente, ¿no? Yo estoy en puro privado y así mis competidores, pero puedo entender que haya un fondo de infra que se quiera mirar el sector concertado. Será una operación, si se produce, un poco de game changer, ¿no? Va a abrir ciertas puertas que estaban cerradas, pero es paradójico, ¿no? Porque en vísperas de un año electoral, bueno, pues que haya fondos de infra muy grandes que digan, yo le echo valor y voy a mirarme un grupo en concertado, que siempre tiene, ¿no?, ciertas connotaciones, porque depende de los conciertos con la autoridad regional. Se está mirando un grupo de todos modos que opera en Madrid, que es como el territorio más seguro para ese nicho. Sin duda. Más que otro. Vale, pues te agradezco mucho este punto de vista. Yo seguiría hablando, Carlos, si no te importa, de cómo habéis hecho vosotros estos últimos centros que nos has enseñado y tal. ¿Cuáles son las complejidades? Hemos hablado de problemas también con urbanismo, con licencias. ¿Cuáles son las dificultades que habéis encontrado vosotros en los últimos proyectos? Y claro, aquí es clave entender qué tipo de centro vas a hacer, ¿no? Es decir, no es lo mismo un cole, que hemos llegado a hacer hasta un centro que estamos haciendo ahora en Madrid, que era un antiguo centro comercial, que ahora lo hemos reconvertido a cole. O sea que tela, ¿eh? No es lo mismo hacer eso en un ayuntamiento pequeño que en un ayuntamiento grande. No es lo mismo hacer una universidad. Hay una serie de factores que tienen que ser muy complejos. Que son complejos. Es decir, el problema de la educación en España es que está absolutamente fragmentada y está en manos de las comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma tiene unas reglas de juego a la hora, aunque hay cierto estándar, a la hora de esa concesión. Y es verdad que hay una parte, dijéramos, del inmueble, de la actividad, y hay otra parte de la educación que tenemos que cumplir. Es verdad que se están dando posibilidades de reconversión de inmuebles o de activos que tienen la posibilidad de pasar a través de dotacional a ser centros de formación. No tiene nada que ver lo que te van a exigir para una formación reglada frente a una formación no reglada, que también hay un crecimiento bastante grande, pero una formación reglada, estos activos, el problema que tienes es que tienes que adecuarlos para que puedan pasar la lógica de la formación y la lógica de la actividad. Es decir, hay una inspección educativa que te va a pedir, oye, cómo son las evacuaciones, oye, todas las aulas tienen que tener luz natural, todas las aulas tienen que tener ventilación, etcétera. Una serie de cosas que incluso aunque el activo en un momento determinado, por uso de la parcela, lo pudieras convertir a educación, luego la configuración, porque claro, aquí hay un tema de rentabilidad por metro cuadrado que tiene impacto en el lead, es directo, ellos saben cuánto me cuesta, el coste que tengo que repercutir en metro cuadrado tiene que ser sobre cada uno de los alumnos, y si se me va más allá de esto, el negocio ya no me es rentable. Y más, en la lógica que tú dices, cuando empiezan a entrar fondos por detrás que tienen una lógica ditocéntrica y muy localizada en el Excel,
no me cuentes más allá. Imagino, Ignacio, que las peleas que son interesantes en ese sentido, ¿no? Entonces, eso a nivel complejiza mucho esta primera parte de entender si ese activo o no va a ser válido para poder hacer algo de diseño, ¿vale? Entonces, ahí, Gonzalo, nosotros hemos tenido que montar un equipo que está especializado en eso. O sea, hay un equipo y que nos llaman fondos y nos dicen, oye, tengo este activo, lo puedes ver y yo soy capaz de darte una respuesta en X momentos, pero porque por la operatividad nuestra nos ha pasado esto. Yo cuando empezamos en educación, lo comentabas tú antes, el impacto que nosotros teníamos en facturación de educación en nuestra empresa era por debajo del 10. Ahora está en torno de la mitad. De la mitad de lo que facturamos viene a través de proyectos de educación. Entonces, claro, todo esto empieza a ser cada vez más complejo. Empieza a haber mucho activo que puede ser interesante. Es verdad que este primer trimestre a nosotros, de nuestros fondos con los que trabajamos habitualmente, sí que ha habido cierto parón de espérate a ver cómo está el tema, vamos a ver tal y tal, pero las operaciones se van a reactivar. Todo lo que nos dicen es a partir de julio reactivamos y tiramos otra vez para adelante. Y luego quería también enganchar con lo que decía Cristina, ¿no? Nosotros tenemos una oportunidad país muy buena y es que hace muy buen tiempo. Y perdonadme que sea tan... Pero es que, oye, ¿por qué funcionan muy bien los coworkings en Barcelona? Pues porque puedes estar 10 meses trabajando en una terraza. Esto en Europa pasa en pocos sitios. La siguiente que viene, y me encanta lo que has dicho, es lo del Mediterráneo. Hay coles. Uno de los coles más grandes de España está en Murcia. Más caro, más internacional y tal. Nadie sabe de este cole a nivel de España. O sea, tienes que conocer el cole y me parece que el 70% son alumnos extranjeros. En lo de Málaga, que todo el mundo está en boga y tal, lo que hay a nivel de universidades, todas han estado peleando como bestias para conseguir lo del permiso para poder montar allí el campus. En formación profesional, en determinadas áreas como País Vasco o Extremadura, está siendo una locura en formación profesional realizada con TEC y demás, ¿no? Entonces, todas estas cosas empiezan a ser complejas porque al final tenemos que saber de todo. O sea, es decir, yo ahora monto un centro de formación profesional en Vigo, que era un antiguo edificio de formación de Stellantis, y la normativa que tengo que cumplir a nivel de actividad y a nivel de educación no tiene nada que ver con la que tengo que cumplir en Madrid. Entonces, eso mete más complejidad, ¿no? Entonces, en esa parte es un tema. Y nosotros ya os digo que hemos tenido un periodo de aprendizaje de casi 3 años hasta que hemos tenido un equipo core que se dedica única y exclusivamente a este tema. Que hablan euskera, catalán, o sea, en cada comunidad es distinto, ¿no? No, pero piénsate una cosa. Toda la señalítica en el centro de formación profesional que os he enseñado antes está en catalán, castellano, inglés, y luego es sanitario y tienen francés, porque viene mucho francés. O sea, y entonces cuando nos lo contaban era a ver cómo montamos todo un directorio que salga de todo esto, catalán, castellano, tal, no sé qué, ¿no? Lo comentabas tú antes, Cristina. Por ejemplo, la cantidad de alumnos italianos y franceses que hay en sanidad en España es brutal, porque somos una de las mejores, por ejemplo, escuelas de odontología que hay en Europa. O sea, para que os hagáis una idea, hay universidades que tienen edificios exclusivos solo hechos para odontología. O sea, la mitad, yo no sé cuánto, yo estaba antes en el sector de odontología, pero no sé cuántos profesionales en Europa hay que realmente se han formado en España. Por lo que también comentabais antes, ¿no? Esa posibilidad de calidad a precio, ¿no? Perdona, es que me he quedado con esas dos cosas que quería comentar. Muy bien, fenomenal. Oye, Zulema, antes te he oído comentar algo de que antes había menos operaciones de alquiler, ¿no? Y que ahora está habiendo muchas operaciones de alquiler. Vosotros como una oferta que estáis haciendo con distintos operadores, ¿habrás notado un boom? ¿Desde cuándo? ¿Desde el confinamiento, del último año? A ver, a nosotros se nos ha juntado bueno, yo creo que a muchos propietarios que son tenedores de activos de oficinas, nos ha pasado mucho que estamos en un punto que llegado el COVID, pues la demanda de espacio de oficinas se ha reducido. No es que haya menos empresas demandando oficinas, sino que la empresa demanda menos metros porque, bueno, pues la mitad está trabajando X días en casa, la otra mitad está por ahí, entonces ya no pongo un sitio fijo, sino que si estás en una reunión fuera de la oficina, pues no necesitas si lo ocupa otra persona. Entonces,
cuando se empezó a desarrollar en épocas, digamos, 2018-2019, edificios de oficinas, pensando que la demanda iba a cubrirse con la oferta y viceversa, pasó que, bueno, pues que al final hay espacios de oficinas que están más vacíos y que hay que darles un uso. La alternativa no es que nosotros busquemos al centro educativo, pero sí que es verdad que estamos pues, destinando muchos de estos espacios a centros educativos. ¿Es que antes no se demandaban espacios? Sí, se demandaban. Igual como justo se había mencionado, la gente no hablaba de ello o no estaba tan institucionalizado, tan profesionalizado, lo cual significa que, pues, que a lo mejor no se conecta, la persona que tiene que conectar al centro educativo que está demandando espacio con la persona que está ofreciendo ese espacio, si no los conectas, pues no producen match. Y luego, por otra parte, lo que sí que está viendo este boom es porque nosotros, bueno, la parte otra vez, Ignacio lo puede contar mucho mejor, pero al final, en cuanto entra dinero en la parte operadora y la operadora crece, demanda más metros. Y si demanda más metros, tienen que ocupar más espacios. ¿Y dónde están esos espacios? Pues en estas alternativas. Y aquí es muy distinto al final la demanda de espacio en un colegio, que un colegio no lo verás dentro de un edificio de oficinas, porque la configuración física del edificio pues no tienes un patio grande para poder ofrecerlo a los niños, ¿no? Entonces necesitas un patio. No está muy bien estandarizado si tienes 10 plantas y niños subiendo planta arriba, planta abajo. Necesitas algo más horizontal, pero en cambio sí que hay temas de educación como puede ser formación profesional o escuelas de negocio que pueden estar, este edificio podría ser perfectamente un edificio de oficinas y es un espacio de educación. Y sí que la verdad es que lo estamos notando y hemos tenido grandes operaciones de alquiler en los últimos años de temas relacionados con educación. Y el tema de escala, porque muchos de los fondos que han entrado ahí es una lógica de escalabilidad. Es decir, escalar muy rápido, muy deprisa, porque lo que quiero hacer es, porque esto se va a vender. Entonces, al final es cómo escalo de manera muy rápida, en qué sector puedo escalar y qué me ofrece que sea sencillo de montar. O sea, que es un poco, se junta un poco todo ahí. Sí, y bueno, esto también, a ver, todo hay que tomarlo siempre con calma, que los sectores que empiezan a crecer mucho por el lado OPCO, si crece mucho la OPCO se demanda mucho espacio, entonces crece la PROPCO que ofrece este espacio. Bueno, también hay que ver y hay que tener los pies en el suelo cuánta de esta oferta educativa realmente se va a cubrir con estudiantes y, bueno, pues hay que tener, para mí es muy importante que conocer a mi inquilino, saber que mi inquilino tiene un plan de expansión y sí que está muy bien que tenga un plan de expansión no muy agresivo, pero que tiene que tener los pies en la tierra, porque no todo es crecer, 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 porque si no, a lo mejor dentro de 3 años no se cubren los espacios con las titulaciones que han salido tantas, pues no se cubren con estudiantes y hay que reducir el espacio, ¿no? Entonces, bueno, siempre con los pies en la tierra y analizando muy bien al inquilino, que aquí es, para el propietario, es la pata principal. Porque además es que el inquilino necesita ese edificio un poco como medio de trabajo, es donde van sus estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, pues todo con calma y buena letra, ¿no? Gracias, Zulema. Hemos cumplido 1 hora desde que hemos empezado aquí con las presentaciones y tal, y nos gusta ser bastante exquisitos en este tema del horario. Ya que hemos empezado tarde 20 minutos, vamos a acabar tarde 20 minutos, pero ahora hemos dedicado unos minutos porque queríais desde el público hacer alguna pregunta, algún comentario. ¿Tú querías comentar algo? Te voy a dejar el micro porque si no, si eres tan amable, te presentas y haces la pregunta. Hola, buenas tardes. Soy Pedro González, de Inés Asesores. Una pregunta en general a los ponentes. Debido a la inversión de la pirámide de población, ¿no hay un temor, aunque sea a medio o largo plazo, en las enseñanzas medias, los centros de enseñanzas medias, de que en un futuro no vayamos, o no vamos a confiar a importar alumnos de bachillerato, de FP, de la ESO y tal? Porque la universidad, bueno, ya es otro ámbito. Pero no hay un temor a que, dado cómo está España a nivel de población. Bueno, yo creo que vamos a hacerlo casi la limón, pero yo creo que los dos hemos respondido en su momento al tema este, ¿no? Primero diciendo que una de las grandes claves también es que España, si es que estamos hablando de España específicamente, es un lugar muy atractivo para gente de otros lugares que vengan a estudiar, pero creo que también la idea de aprender o pensar en educación durante una etapa de la vida ya no quizás no es no sirve, no es útil, sino que estamos aprendiendo durante todo el tiempo y yo creo que eso hace que ese miedo quizás se pueda perder, no sé.
Ahí, Cristina, desde el K12 es diferente la óptica, porque evidentemente el niño te atiende de los 3 a los 17, 18 años y luego ya se pierde, ya no es un cliente nunca más, ¿no? Entonces, por motivos lógicos de ciclo vital. Entonces, sí es importante la demografía. Esto es una pregunta muy recurrente, ¿no? Con cualquier inversor más o menos avanzado siempre te preguntan, ¿no? Y lógicamente España tiene malas cifras, ¿no? Me parece que 1,2 o 1,4 niño por mujer en edad fértil, etcétera. Tan mala la cifra como Italia, Japón y poco más. También es verdad que economías ricas más maduras que lo tengan mejor, pues a lo mejor el dato es 2 y pico, 2,5. Ese es el rango en el que te puedes mover. Pero yo lo que intentaría es, por un momento, quitar el foco de la tasa de fecundidad en la economía o en el país X, en este caso España, y aportar que el dato de que hay otras métricas que también influyen mucho en el número de alumnos que puedes tener. Sobre todo como operador privado, ¿no? Que es a mí un poco lo que más me interesa, ¿no? También me gustaría que las administraciones públicas tengan suficiente número de alumnos y que no construyan más colegios de los que hace sentido tener. Pero bueno, eso es otra historia. Como operador privado, al margen de la demografía, lo que también hay que mirar es la renta per cápita y la propensión al gasto en ese sector. Entonces, un país donde la demografía no va bien, pero la renta per cápita se sostiene, verdaderamente no está creciendo mucho, ¿no? En los últimos 15 años en España, pero se sostiene. Y sí hay un sentimiento creciente de que hace falta gastar dinero en eso, porque los colegios de la administración pública no lo hacen bien y los de la concertada, pues yo creo que sí que lo hacen mejor, pero a lo mejor no consiguen vehiculizar la enseñanza en idiomas como debieran. Entonces, como esa sensibilidad existe en la sociedad, en un público que es público objetivo tuyo, pues aunque la demografía no ayude, como la renta per cápita está ahí y tu público objetivo sí es sensible a lo que tú le puedes aportar, pues verdaderamente no estamos viendo, ni siquiera en contexto de crisis, que el alumnado caiga. Lo que puede ocurrir, a mí me preocupa más la guerra de cuota de mercado, que haya cierto colapso o demasiada concurrencia de número de colegios privados en mi área de influencia donde yo tenga uno. Eso me preocupa más que la demografía. Hombre, evidentemente, también si vas a montar un colegio en Soria o Teruel te lo tienes que pensar mucho, pero un colegio en Málaga, en Valencia, en Madrid, si el catchment area es correcto y las dinámicas competitivas no te asfixian y hay algunos clústeres muy competidos, pues lo normal es que te vayan bien los números en ese sentido, que el suministro de alumnos sea razonable. Pero hay países mejores. Vemos unos crecimientos en México, en otros colegios, en fin, que aquí no los podemos igualar. ¿Tú quieres preguntar también? Tony Buckland de Cushman & Wakefield. Sobre el capital que está entrando en el sector educacional, ¿veis una tendencia más capital core? Inversores principales en Single Family Office, y hay más fondos franceses entrando en el sector ahora. Es un ingreso muy resiliente en educación. Entonces, ¿veis posibilidades que capital más core entra en este sector? La respuesta es que sí. Estamos viendo fondos, lo que comentaba un poco antes, ¿no? Fondos específicos que se dedican a un único sector y que levantan muchísimo capital para invertir, por ejemplo, en educación o para invertir en sanidad o para invertir en 2 o 3 áreas relacionadas con temas de servicios sociales, por decirlo de alguna forma, ¿no? de ofrecer a la comunidad. Creo que sí, que hay capital, que la gran mayoría es core. No he visto tanto a lo mejor fondos que Value Add digan, oye, voy a levantar 200 millones de equity para invertir puro en el sector educativo. Lo que sí que veo es que a lo mejor fondos más Value Add o con una perspectiva más Core Plus sí que están empezando a escuchar cómo poder aliarse, ¿no? Pues con un operador que quiere crecer en el sector educativo, entonces porque yo no voy a acompañarte, ser tu partner en el mercado y vamos a crecer juntos. Yo te ofrezco el espacio, te ofrezco la posibilidad de crecer rápido ofreciéndote un espacio y tú pues de poder llegar a toda esa cuota de mercado a que estás llegando. Y entonces ahí es ya cuando entra el producto también core, ¿no? Cuando ve que se están creando también estos espacios, ¿por qué no levantar el capital para entrar en el sector? Y también lo importante es todo el tema de los factores sociales demográficos de crecimiento, no tanto de la natalidad y de la pirámide invertida, sino pues por ejemplo, crecimiento de números de estudiantes que entran en centros de formación profesional porque las plazas que había eran deficitarias y se ha visto que en los últimos 5 años la formación profesional al final de grado superior ha crecido por encima del 40% y formación profesional más a nivel general por un 28%. En el momento que
que hay un nuevo mercado, que se está expandiendo ese mercado, el capital core va a ir a por él. Y sobre todo también porque al final, si tú eres capaz de crear un producto para un fondo core que sea un producto muy financiero, muy sencillo, en el que sea un contrato de arrendamiento a muy largo plazo, con un inquilino que es estable, ¿no? Y que tiene una posibilidad de pagar la renta, al final estás invirtiendo casi en un bono, ¿no? Si sabes ver muy bien ese rating y ese covenant que tiene el inquilino, que tiene unas garantías fuertes, garantía matriz, que no se está expandiendo un poco a lo loco, sino que está respetando muy bien la capacidad de absorción de la oferta y demanda, pues es un sector que para ellos, la verdad, es muy seguro. Y sí, hay muchos nombres de fondos que no diré aquí a lo mejor en alto, pero que sí que están no solo levantando capital para a lo mejor no solamente específico para el tema de educación, sino para sectores relacionados con la parte social. Y también pues hay fondos que están creciendo de esta forma. Y luego también es muy importante, hay fondos que están creciendo y que se están creando para la parte no solamente del ladrillo, sino también de la operadora. Hay operadoras que directamente tienen su propio ladrillo y que crecen con su propio ladrillo. Y hay transacciones muy famosas y conocidas en el mercado en las que lo que se ha vendido es a nivel M&A la parte más operadora, pero que iba dentro del ladrillo. También es verdad que como fondo dedicado al real estate, entrar en una operadora en el tema de educación, que es un segmento tan específico y que hay que entender tanto y tan bien, pues a lo mejor es mejor crecer solo por el lado del ladrillo dependiendo de dónde estés, ¿no? Hay sectores que sí que te puedes meter más dentro de la OPCO, pero el tema de educación a mí me da cierto respeto porque tienes que conocerlo muy, muy, muy bien. Para eso hemos venido hoy, ¿no? Para conocerlo un poquito más. ¿Querías hacer alguna pregunta? Nos quedan 5 minutillos todavía de preguntas. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar sobre la tasa de esfuerzo, las rentas medias que podían... O sea, veo que el producto alternativo que estáis encontrando, que estáis incorporando en oficinas, ¿no? En superficie de oficinas. ¿Estáis logrando las rentas aproximadas de oficinas, tasas de esfuerzo que están haciendo? Y es muy importante en este sector la parte de las ayudas Next Generation, subvenciones que puedan tener los operadores, el propio PropCo. ¿Es fundamental, no fundamental? Lo de los fondos públicos que entran en la parte operadora, igual puede contestar alguien más dentro del sector educativo. En el mercado de alquiler en cuanto a expectativas de renta, aquí lo que estamos viendo es una diferenciación muy grande en qué tipo de centro educativo es. Y no es por hacer menos a nadie ni más a nadie, pero al final un centro de negocios que ofrece muchas titulaciones de máster, doctorados, que al final van a un público con un poder adquisitivo más alto y que ingresan muchísimo más dinero, se pueden permitir rentas más altas. Y lo que van a buscar, ya que su población seguramente viva en barrios con un poder adquisitivo más pudiente, van a buscar centro-ciudad o zonas o localizaciones en las que viva este estudiante, ¿no? Centros a lo mejor de formación profesional y sobre todo centros que ofrecen mucha educación online, sí que pueden permitirse o necesitan a lo mejor irse a esa periferia porque bueno, los ingresos que reciben no tienen por qué ser tan elevados, lo cual significa que no pueden pagar tanta renta. Entonces ya no se pueden ir a rentas de centro-ciudad de 25 o 30 euros, sino que a lo mejor se tienen que ir a sectores más periféricos o incluso periferia, donde las rentas son pues a lo mejor entre los 10 y los 15 euros. Entonces hay demanda para todos, hay oferta para todos y es un poco el poder encontrarlo y es totalmente dependiendo del centro que seas y de la tasa de esfuerzo que te quieras permitir. Y es que también a nivel luego de construcción ellos van con mucho más CAPEX que por ejemplo en oficina, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el centro, o sea, en oficina el espacio es un gasto, en formación el espacio es una inversión. Es decir, me voy a gastar más dinero en el CAPEX. ¿Por qué? Pues porque los equipos, por ejemplo, en formación profesional sanitaria, los equipos que necesitan tienen que ser reales porque ellos lo que hacen es formación profesional dual, es decir, luego ellos tienen que salir y ya directamente se ponen a trabajar. Esa es una de las ventajas de la formación profesional superior y entonces es como que tienen que tener una realidad y entonces el nivel de inversión que hacen en equipos, pues por ejemplo en sanitario, etcétera, demás, es alto. El nivel de inversión en adecuar el espacio para determinadas cosas, sobre todo en los espacios que van a utilizar para captación de lead, es bastante alto. O sea, por ejemplo, con oficina, comparado con oficina, el CAPEX que pueden asumir es mayor. Y entonces, claro, todo te afecta. Entonces, por eso es que, como dice Zulema, depende mucho de quién lo hagas. ¿Qué ocurre? Que los de alta escalabilidad,
como es una FP, etcétera, porque ahí hay una bolsa de estudiantes que no está siendo capaz de absorber el sistema, ellos necesitan, por cómo es el lead que les entra, ahora, porque esto está cambiando, necesitan que la renta que pueden llegar a pagar es menor, evidentemente, que lo que si vas a hacer un máster en el IE, lo que vas a pagar o dejar de pagar, ¿no? Pero claro, hay un tema interesante porque la escalabilidad o lo de los activos un poco más complejos se van a salir por ese lado del funnel, no van a ir por este otro lado del funnel, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay un tema interesante, ¿no? Y aparte que en formación más, por ejemplo, nosotros que trabajamos mucho con Latinoamérica, es una cosa muy divertida. En Latinoamérica se está saliendo del campus urbano y están intentando más, sobre todo en ciudades más concentradas como Lima y demás, porque en México esto sí que es así, que están mucho más distribuidos en campus, pero que están saliendo del campus urbano para intentar hacer campus más abiertos y planos. En Europa pasa un poco lo contrario, estamos como en campus más verticales, ¿no? Y entonces esto significa que son una determinada serie de espacios que son mucho más caros en renta y que hay que ver y cuánta disponibilidad de espacio hay. No creo que haya mucho espacio para poder hacer esto mismo en muchos otros lados de Madrid, ¿no? Y una cosa que se me olvidaba decir y que el otro día, bueno, nos pasó con una operación que hicimos, es un edificio de oficinas que está en la periferia, está fuera de Barcelona, de hecho, y está dividido en 2 torres. Una sí que está dedicada a oficinas, la otra pues se ha alquilado a un centro de formación profesional que tiene muchísima formación online. ¿Qué pasa? Que por lo que tengo entendido, y Carlos me ha explicado muy bien muchas veces, depende de la localización donde estés, si tú quieres ofrecer formación online y quieres incrementar tu titulación y el número de cursos que das online, sí o sí te requieren tener un espacio físico. Vale, sí, bueno, ya has dicho el sitio. Muy bien, también soy por fuera de Barcelona. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente cuando empezamos bueno, ellos hicieron toda la reforma, todo el tema de buscar cómo encontrar y matchear esa oferta, demanda, espacio y lo que quería en este caso el centro, pues a lo mejor dices, está sobredimensionado porque hay muchísimos metros para los alumnos que tienen, pero es que resulta que tienen tantísima formación online que les obligan a tener unos metros mínimos. Entonces, claro, ahí no te vas a permitir pagar los 30 euros en la mejor localización de Madrid o de Barcelona, pues te vas a tener que ir a sitios donde te permita la renta poder crecer en metros para poder cubrir esa oferta online, ¿no? De formación online. Entonces, y esta es una complejidad que con lo que contábamos. En Cataluña, tú más o menos necesitas un año para obtener el permiso de formación. En Madrid, no. Entonces, ¿qué ocurre? Que el centro tiene que estar hecho casi un año antes de que tú puedas operar el centro. Entonces, ¿qué ocurre? Y es la negociación divertida es que yo tengo que hacer el centro, pero esto no va a estar generando dinero o no va a estar en operación hasta dentro de un año. En este caso fue casi año y medio. Entonces, el centro estaba hecho, ellos estuvieron en alquiler. ¿Cómo manejamos esas carencias? ¿Cómo esas carencias las metemos en renta? Una serie de cosas que, claro, que es que dependiendo de cada comunidad, y esperemos que esto en alguna vez cambie en este país, aunque lo veo complejo, o sea, para que os hagáis una idea, en Cataluña sí o sí pasa un inspector de educación. En Madrid, pues depende. Y te dan ¿no? Entonces, bueno, esa es otra complejidad que le tienes que meter a cuando voy a hacer un activo de este estilo. Perdonar, una última pregunta. Hola. Estamos acabando ya. Hola, soy Eugenio Molina de Flux Capital. Flux es un fondo de financiación inmobiliaria y cada vez, bueno, pues estamos tomando alguna posición en financiación de centros educativos, ¿no? Mi pregunta es, en series históricas, ¿cómo se han comportado las matriculaciones en épocas de crisis en colegios? Y ahora que se acercan elecciones, ¿qué políticas se van a tomar para la educación privada? No sé si el cheque escolar, si el incremento de deducciones, que ¿habéis escuchado alguna promesa? Gracias. Esa tú, ¿no? Yo puedo hacer alguna reflexión sobre la tendencia histórica en matriculaciones, etcétera, sin tener delante, ¿no?, ninguna tabla, etcétera, pero hay datos. Y yo, antes incluso de hablar de los datos muy brevemente, lo que hay que tener en consideración para mí son 2 cosas. Una es cambiar a un niño de colegio, en el fondo es un acto relativamente traumático para una familia. Es algo difícil, porque al final los nenes pues hacen sus amistades y les gusta. Y entonces, quitando
colegios enfocados a expatriados, ¿no? Que eso es un mercado por sí mismo, ¿no? Expatriados, y hay algunos colegios de ese tipo en Madrid, etcétera, Barcelona, lo que sea, pero son una minoría, ¿no? En los colegios de expatriados hay muchísima rotación de entrada y salida todos los años. Ese tipo de familia, incluso ese tipo de niño, vive con ello, o como los diplomáticos, y cuentan con ello y no hay mayor historia, ¿no? Y en esos colegios tienen mucha salida, pero también mucha entrada. Para el otro tipo de coles, ¿no? Privados, etcétera, verdaderamente la tasa de bajas es escasa, ¿no? Es un sector que es bueno por muchas variables y una de ellas también es la fidelidad, ¿no? El alumno, si está contento, normalmente la familia pues te duran. Y no tiene que ser el mejor colegio de la ciudad, ni mucho menos, pero si están contentos y hay entre la proposición de valor y el coste, están contentos, pues te duran porque al final las inercias y el network que se hace, las amistades, pues eso pesa. Entonces, incluso un país como España, que cuando tiene crisis la tasa de paro se dispara, en el fondo no sufren mucho los colegios, no sufren demasiado porque primero el volumen, ¿no? El shock de gente que se va al paro, a lo mejor no es tu público, no pasa en esos segmentos, ¿no? De población. Es a lo mejor otro tipo de segmento de la población la que se va al paro. Entonces, ese es un gasto bastante resistente. Yo no llamaría exactamente a la educación un sector anticíclico, porque para mí anticíclico tiene que crecer más cuando la economía va mal, pero sí lo llamaría acíclico. Entonces es un poco aséptico, ¿no? El ciclo económico le impacta poco. Entonces, cuando en España hay crisis y la tasa de paro se nos dispara del 10 o lo que sea al 24, verdaderamente no se ve mucho impacto en ese sector. Lo otro que diría es, en otras geografías, lo que puedes ver es que si hay una crisis de cierto peso, ¿no? Como fue la financiera de 2008, lo que puedes ver en Emiratos y por ahí, es que a lo mejor lo que hay es un cierto reposicionamiento. Los colegios más premium y caros, que son verdaderamente caros, pierden un segmento de alumnado que se van al siguiente tramo. Este tramo de aquí pierden también a un segmento que se va para abajo, pero captura el segmento que le viene de arriba. Entonces, hay un movimiento en cascada y más o menos todo el mundo queda igual, excepto los colegios de mayor élite, y que tienen unas PLs también muy, muy buenas y tampoco lo pasan particularmente mal. Entonces, y hago una reflexión final. Por tanto, la crisis económica no te suele dañar demasiado por esa aciclicidad más que ser anticíclicos. Lo que puede ocurrir en España es que algunas comunidades autónomas, si lo hacen bien en educación y tienen una razonable reputación en cómo manejan sus colegios, y te ponen un público bilingüe de cierto nivel con buenas instalaciones cerca de un privado de precio medio o medio bajo, ese sí te va a hacer daño. Eso me preocupa más que suba la tasa de paro 5 puntos. Que la comunidad autónoma me abra un buen público con la etiqueta bilingüe, lo sea o no, eso ya es otra historia, que me ponga cerca con muy buena instalación. Eso me puede hacer más daño o que un concertado bien llevado pues expanda al lado mía si tengo un privado. Eso me preocupa más que la tasa de paro, que es un drama, que suba. Qué buena visión. Muchas gracias. Estamos acabando, pero os pido 2 minutos. Le he pedido a Cristina si nos podía hablar de un concepto que es aprender. Ahora que estamos hablando de este sector, porque hemos hablado mucho de números, de ladrillos, de muchas cosas, pero hemos hablado poco de las personas y se nos han quedado muchos temas. El ESG hemos hablado muy poquito, de la experiencia del alumno o la experiencia de las personas. Cristina, ¿qué nos puedes contar de eso? Nada, en 2 minutos. Te pido una reflexión. Más o menos. No, me alegro mucho que hayas mencionado esto de que se nos estaba olvidando un poco la experiencia, porque al final estábamos hablando un poco como todo muy centrado en como un tipo de, como un asset class, ¿no? Que era la educación, colegios, universidades. Y creo que para que funcione y para que esa asset class sea exitosa, realmente la experiencia del estudiante, que al final es, y de toda la gente que está trabajando alrededor de esos espacios y alrededor, tiene que ser satisfactoria. Y eso es fruto de un engranaje que lleva mucho tiempo y mucha planificación, no solo pensar a un año vista, que hablabais que evidentemente se tiene que pensar, pero que hay muchísimo trabajo de planificación, de planes de estudios, de pensar cómo es esa experiencia de 360 grados y del diseño de los espacios y de todo, y monitorizar cómo evoluciona. Sin eso, bueno, pues todos esos factores quizás más coyunturales pueden ser muy neutralizados. Solamente reivindicar esa parte que me parece que es muy importante y que como docente me parecía importante explicar.
Muchas gracias. Solo decir a lo que acaba de decir Cristina, a lo mejor, por ejemplo, yo vengo de un grupo educativo tal, y la mayoría de cosas que comento son métricas, números, tal, posición de mercado. En el fondo sí se le presta atención. En mi experiencia ya con varios grupos educativos, en este caso extranjeros, y también alguna experiencia con con una plataforma que comentabas antes española, eso también en K12 se le pone cariño, se mira, se hacen comparativas, se está pendiente. Podrá ser mejor o peor, ¿no?, el resultado, pero desde luego es algo que no se pierde de vista. No es el objeto, lógicamente, de mi trabajo diario, pero sí lo veo en compañeros. Pues nos despedimos. Natalia, ¿querías comentar un par de cosas que vamos a hacer en el club? Sí, sí, efectivamente, Gonzalo, comentar que nos quedan otros 2 eventos antes de que se termine el curso. El 13 de junio es la cena de socios y el 21 de junio el evento de Hospitality patrocinado por Colliers, así que estáis invitados todos. Nos mandarás invitación a todos, ¿no? Sí. Vale. Genial. Os vamos a enviar a todos los que estáis aquí la grabación de lo que hemos estado hablando, por si alguno se ha quedado con ganas. Y nada, muchísimas gracias. Y os agradecemos mucho también la aportación de las preguntas. Y yo creo que estas cosas nos viene bien. Ya sabemos un poquito más del sector en todos los ámbitos, a pesar de que nos hemos quedado cortos, como siempre. Pero muchísimas gracias y un aplauso también para vosotros.